que no puede haber habido ninguna otra cosa mejor que empezar este mes con la reunión de damas que tengo entendido fue de gran bendición ayer. ¿Es correcto eso? ¿O me mintieron? Amén. Amén. Fue una reunión de mucha bendición. Muy contento de saber que las hermanas que pudieron venir estuvieron satisfechas, alegres, y ahora es otro comienzo también porque vamos a tener la Santa Cena. Así es que empezamos este mes con pie derecho. Amén. Sabemos perfectamente que Dios está con nosotros. Es un mes de alegría, de gozo, pero también al mismo tiempo un mes de reconciliación con el Señor para ponernos a cuentas cada uno de nosotros, porque tenemos que celebrar con un corazón sano, con un corazón agradecido, con un corazón limpio. Así es que muy contento de saber que ayer pasaron muy bien y que en esta mañana vamos entonces a compartir la Santa Cena. Vamos a abrir en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, la palabra del Señor, y voy a tomar algunos versículos del capítulo 53. Voy a repetir, en el Antiguo Testamento vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías y voy a tocar algunos versículos para ver que el Señor cómo nos bendice, nos habla antes de que tengamos la Santa Cena. Cuando tenemos todos la Biblia lista, decimos amén. Isaías capítulo 53. ¿Tenemos ya todos, hermanos? Amén. Muy bien. Isaías capítulo 53. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer versículo dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías, al que se le denomina el profeta mesiánico, hace un esbozo de lo que le pasaría a nuestro Señor Jesucristo, porque la celebración de la Navidad tiene que también mirarse el contexto de lo que tuvo que el Señor hacer para que nosotros disfrutemos de su nacimiento, que es cada Navidad. Y tenemos que reflexionar completamente en su palabra, en lo que el Señor ha pasado. Los cristianos no tenemos que mirar de una manera muy liviana la vida del Señor, solamente desde una perspectiva de que somos bendecidos, bendecidos y bendecidos. Amados hermanos, tenemos que encarnarnos profundamente del gran sufrimiento que tuvo el Señor. Cuando nosotros entendemos profundamente el sufrimiento del Señor, cuando estamos entendiendo lo que tuvo que pasar, le amamos más al Señor. Porque usted y yo jamás, por ejemplo, vamos a comprender el dolor físico que el Señor tuvo cuando fue a la cruz del Calvario. Pero hay momentos en que uno puede hacer una pausa en nuestras vidas y acordarnos de ese sufrimiento. ¿Para qué? Para amarle más al Señor. Para pedir al Señor que nos ayude a vivir una vida más santa. Para que nuestra vida sea consagrada ante Él. Ese es el propósito de este mensaje, hermanos. Reflexionar en lo que el Señor hizo por nosotros para que este mes celebremos con tanto regocijo las Navidades, porque la Navidad, como se ha dicho, es un mensaje de alegría porque tenemos a Cristo. Pero miremos también lo que tuvo que pasar el Señor para que hoy nosotros tengamos una vida de paz, una vida de esperanza. Porque sin el sacrificio del Señor no hubiéramos nosotros tenido la paz que hoy tenemos y no estuviéramos celebrando la Navidad. En días anteriores yo le decía a mi esposa que la forma como yo celebraba la Navidad antes de conocerlo, y posiblemente muchos de ustedes o algunos de ustedes, no lo sé, yo no nací lamentablemente en un hogar cristiano, pero ¿cuál era la celebración que yo solía hacer? Bueno, tenía que haber mucha comida, mucha bebida, mucha parranda y nada de entenderse el por qué se celebraba la Navidad. La Navidad era solamente un cúmulo de disfrute de comida, de bebida y nada más, pero no logré nunca entender el por qué realmente
había una Navidad. ¿Qué es lo que implicaba la Navidad? Y entonces se vive una vida muy, muy cómoda, en medio del pecado inclusive, se vive una vida muy cómoda, sin entender realmente lo que significa el Señor. Y yo le decía a mi esposa, pero cuando pido al Señor a mi vida, es recién ahí, a los 35 años de mi vida, que pude comprender lo que es la Navidad. Esa Navidad que tuvo que el Señor dar su vida por nosotros. Esa Navidad que significa el desvelo del Señor para que nosotros ahora estemos disfrutando de una esperanza y estemos nosotros marginados o puestos en un margen de seguridad para la salvación eterna a través del dolor que tuvo el Señor. Así que el profeta Isaías describe cómo el Señor tuvo que pasar, le llama varón de dolores, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar dolores tremendos antes de ir a la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que mirar la miseria humana cuando había una multitud que le gritaba al Señor que le crucifiquen, olvidándose que el Señor dio de comer a toda la gente, olvidándose la gente que recibió beneficios, favores del Señor, sanó a todos los que se acercaban ante Él. Él nunca preguntó, ¿eres tú mi seguidor? ¿Eres tú mi discípulo? ¿Vas a creer en mí? ¿Vas a seguirme? No. Él tenía un corazón maravilloso, majestuoso, un corazón grande, un amor incondicional para toda la gente. Así que Él sanaba a todas las personas. Ofrecía su ministerio para que las personas que estaban dolidas, las personas que tenían un sufrimiento grande, pudiesen venir a los caminos del Señor. Pero Él no hacía distinción de nada. Él estaba dispuesto a dar todo para que la gente sea libre, para que la gente termine con su pecado, para darle la bendición que necesitaba. Eso fue el Señor. Pero en ese contexto, de ninguna manera el Señor la pasó una vida muy cómoda. Recordemos una cosa especial, hermanos, por favor, vamos a entender bien esta mañana una vez más. Cristo es Dios y Él vino a la tierra en su función de un ser humano. Él se encarnó en la potestad, vamos a decir así, de un ser humano. Él fue como hombre aquí en la tierra, como usted y como yo, de carne y hueso. Y entonces el sufrimiento de Él no era como un espíritu invisible de que no tenía el dolor de ninguna manera, no. Él sufrió, por ejemplo, ver a sus coterráneos, a sus amigos, a sus discípulos, que en el momento más difícil, más tremendo, sus apóstoles le abandonan. Como cuando le pasaría a usted alguna situación álgida y todos sus mejores amigos le abandonaron, su familia le abandonaron y se quedas totalmente solo. Al Señor le siguieron multitudes, miles de personas, pero llega un momento que hasta los apóstoles se van y dejan solo al Señor. ¿Cómo habrá sentido en la humanidad de Él? Él estaba, repito, como usted y como yo, de carne y huesos, tenía sentimientos. Hubo lágrimas en el Señor. Describe a Isaías que Él fue un hombre, un varón de dolores. ¿Cómo se habrá quedado el saber de que sus mejores amigos no estaban junto a Él? Que uno de ellos negocia y le traiciona por un puñado de monedas. Que otro de ellos en su cara le niega 3 veces que no le conocía al Señor. ¿Cómo se habrá sentido, hermanos, con esa miseria? Como cuando usted y yo nos sentimos afectados por los seres que más queremos en nuestras vidas. Eso duele. Y duele hasta los huesos. Y duele hasta las entrañas. El Señor hizo tantas cosas maravillosas que de pronto se ve en una soledad eterna. En una soledad sin salida. Por eso el profeta Isaías dice que es un varón de dolores. Le dice que es un experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque el Señor sufrió tanto, se quebrantó tanto por usted, por mí, por toda la humanidad. Y estaba Él pensando siempre en lo que tenía que ocurrir en nuestras vidas y que la única forma como Él podía solucionar los problemas nuestros, la situación espiritual, era dando su vida. Así que cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo fue un varón de dolores, recordemos, hermanos, que tras de Él hay un dolor de corazón, un dolor corporal,
un dolor psicológico, psíquico. Podemos imaginarnos, hermanos, cuando al Señor le ponen en la cruz del Calvario y le traspasan con esos clavos así. Cuando le pinchan, le hincan con esa lanza. Cuando se burlan de Él. Cuando le escupen en su cara. Cuando le abofetean en su carita. Cuando se ríen. Cuando le hacen mofa de Él. Puede imaginarse que Él, siendo Dios, tenía que recibir eso, hermanos. Pero estaba en su naturaleza humana y sabía perfectamente que el único camino que tenía es aceptar lo que ocurría en su vida para darnos la salvación eterna. Cuando entonces, hermanos, miramos a este varón de dolores y queremos mirar nuestras vidas, que tenemos que pasar muchas veces algún sufrimiento, algún dolor, alguna enfermedad, alguna necesidad, algún malentendido en el seno de la familia, algo que está fuera de una rutina que nos da alegría, gozo, y comparamos lo que nos está ocurriendo versus lo que ha ocurrido al Señor, hermanos, es para decir: Señor, lo que me está pasando a mí es nada. Pero eso precisamente, eso es lo que debe motivarle a usted y a mi persona a amarle más al Señor. Y entonces ese es el comienzo de un festejo navideño, cuando en primer lugar conocemos quién es nuestro Maestro. El llegar a conocer al Señor es maravilloso, hermanos. Quiero subrayar nuevamente, hermanos, porque le doy gracias al Señor. Para mí Navidad era un montón de comida, un montón de bebida, traducida en pecado, hermanos, sí, en pecado. Subrayo eso. Miserable pecador, como dice Pablo, hermanos. Eso era para mí Navidad. Y así viví década tras década, año tras año. Pero ahora que nosotros conocemos al Señor y estamos mirando por qué realmente nosotros vamos a celebrar Navidad y por qué somos felices, es porque el Señor dio todo por nosotros, hermanos. Amén. Amén. ¿No es esta una razón maravillosa como para que usted y yo llamemos al Señor de todo corazón Amén. y consolidemos nuestra fe en Él, nuestro respeto en Él, nuestro amor al Señor? Yo cada mañana, hermanos, cuando estoy en la ducha, digo: Señor, qué malos que hemos sido nosotros. No te hemos respetado, Señor. No te hemos respetado, Señor. Hemos hecho lo que hemos querido, Señor. No ha habido temor, no ha habido obediencia, Señor. Tenos misericordia. Y yo creo que hoy estamos aquí porque el Señor nos ha tenido mucha misericordia, hermanos. Amén. Y digo: Señor, las cosas que yo he visto, que he leído, hemos vivido en un mundo, estamos viviendo en un mundo. Permíteme decirte esto, Señor, quizás peor de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Pero tú no has destruido a esta humanidad, porque nos has dado una gran promesa y dijiste que nunca más volverías a destruir a la humanidad. Pero, Señor, tú lo podrías haber hecho en cualquier momento. Pero no lo haces porque tienes un remanente. Y ese remanente es usted. Ese remanente soy yo. Entonces, por nosotros, el Señor sostiene a este país que estamos viviendo, y por el resto de un pueblo que le ama al Señor, que le respeta, que quiere estar con el Señor a cada momento. Por eso no hemos sido nosotros destruidos, hermanos. Y seguimos latentes y seguimos con la mirada en el cielo, porque cada uno de nosotros estamos flameando esperanza, porque Dios es esperanza. Y nos da ese combustible espiritual para seguir adelante, Pero en estos tiempos, en estas semanas, hermanos, tenemos que reflexionar muy profundamente que necesitamos amarle más al Señor, que necesitamos estar más cerca de Él, haciendo reminiscencia de lo que estamos revisando en esta prédica en esta mañana. En el versículo 4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren, hermanos, cómo el Señor pensó en todo esto. Dice que llevó nuestras enfermedades, estuvo abatido. Abatido quiere decir, hermanos, que estuvo vencido. En cierto aspecto, el Señor, antes de expirar, debe haberse sentido en su cuerpo totalmente desfallecer por el sufrimiento que tuvo, por el dolor que Él tuvo, hermanos. Porque no ha sido nunca fácil
el querer comprender, el querer mirar cómo el Señor tuvo que pasar, un varón de dolores, abatido. Pero sin embargo reflexiona el profeta Isaías y nos comunica que al morir Él llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. Entonces por eso nosotros podemos entrar ante la presencia del Señor para decirle al Señor que le amamos, para decir al Señor que nosotros estamos convencidos de que nuestras enfermedades Él puede llevárselos, nuestros dolores, nuestras situaciones difíciles, hermanos. Cuán importante en nuestra vida es aprender a descansar en el Señor, hermanos. ¿Ha aprendido a descansar usted en el Señor cuando la situación está adversa? Cuando no hay forma de salir de lo que estamos viviendo. Hermanos, yo quiero decirle que sí podemos descansar en el Señor, porque Él es nuestra única esperanza. Él sabía por qué tenía que pasar ello para darnos a nosotros la victoria que necesitamos desde toda perspectiva, hermanos. En el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El Señor era un hombre como hombre, un hombre justo que nunca pecó. Él cargó todas las rebeliones nuestras, todo nuestro pecado, hermanos. ¿Pueden ustedes imaginarse que Él cargó con todos los pecados del mundo entero hasta ahora? Porque no solamente fue de esa época, por eso Él cargó mis pecados. Porque el Señor es un Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Él fue, dice, molido por nuestros pecados. Entendamos esa palabra, molido. Ustedes tienen que haber visto alguna vez un molino de mano, ¿no es cierto? Molido, estremecido, pisoteado por nuestros pecados. Él la llevó todo lo que había en nuestras vidas. Nuestras rebeliones lo tomó el Señor. Todo, hermanos. Por eso el Señor nos dice cuando llegamos ante su presencia y le conocemos a Él, dice que todas las cosas han cambiado, que somos nuevas criaturas. Aquí todas son hechas que nuevas. ¿Por qué? Porque cuando en verdad hay ese encuentro genuino, hermanos, nos da el Señor un pensamiento diferente, una actitud diferente, una manera de pensar diferente, un modus operandi diferente, hermanos. Somos en verdad nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Esa cosa horrible, fea de pecado pasó. Es historia. Lo que queda solamente es el consuelo del Señor. Pero como el Señor sabía, hermanos, de que nosotros no podíamos, la humanidad no podía llevar el pecado, tuvo que hacerse a través de nuestro Señor Jesucristo. Notemos una cosa importante, hermanos. La ley mosaica nadie lo pudo cumplir. Y por lo consiguiente, si no podían cumplir la ley mosaica, la ley impuesta por mismo Dios, entonces la gente tenía condenación. Punto. Eso es todo. Como el Señor, nuestro Padre eterno, Él entiende de que no había forma de que la humanidad llegue a ser libre de pecado y a ser liberada y a ser salva. Entonces surge el personaje de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que encarnarse nuestro Padre Celestial en la misma vida de Jesús. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces podemos estar un poco confundidos y no entender bien cuando dijo el Señor Jesús a Felipe: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Si has visto al Padre, me has visto a mí. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces es esa característica del Señor que propone en la vida, en la persona de Jesucristo, ser el Salvador, porque no había quien pueda ser salvo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, podríamos haber llegado a la salvación, al menos que no hubiera sido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Dice que todos hemos pecado y que por lo consiguiente somos destituidos de la salvación. Nadie. Solamente el sacrificio del Señor nos lleva a ese nivel maravilloso de decir: soy salvo. Amados hermanos, eso tenemos que digerir para que estos días preciosos de Navidad sintamos esa alegría,
pero llevados de la mano de Jesucristo, diciéndole gracias Señor por el sacrificio que tú hiciste. No puede haber felicidad en el pueblo de Dios sin sacrificio del Señor. No, hermanos. Nosotros somos completos en Él, porque logramos entender lo que le ocurrió. Y no puede haber habido una cosa tan maravillosa en este libro de Isaías para que describa Isaías el verdadero sufrimiento que tuvo que pasar el Señor, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Por eso Él hizo todo, hermanos, para darnos la salvación y para que tengamos esa expresión de felicidad, de paz en estos días, de celebración, de gozo, de alegría, porque solamente esas cosas pueden venir de parte del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dicen, hermanos, cómo apunta Isaías a decirnos en su palabra, todos, con mayúscula y subrayado, todos nos descarriamos. En la epístola de San Juan dice que aquella persona que dice no, que no tiene pecado, dice que a Cristo le hace mentiroso. Así es que todos pecamos, todos estuvimos lejos de la salvación, todos. No ha habido nadie, hermanos, nadie, ningún hombre que pueda levantar la mano y que pueda decir, yo nunca pequé. Todos hemos pecado. Nuestro destino era el infierno. Yo siempre he dicho aquí desde este púlpito, si algo yo merecía es irme al infierno por mis pecados. Tengo que reconocer. Pero surge, hermanos, ese dolor de parte del Señor. Surge esa entrega para darnos a nosotros la salvación eterna, hermanos. Aleluya. ¿Es poca cosa eso? De ninguna manera. Él es Dios, se encarna como un hombre. En su naturaleza humana viene a esta tierra, se pone las sandalias, hermanos, para pisar lodo, para pisar polvo, para estar fuera de su aposento con frío, con calor, con hambre, con sed, para sentir, hermanos, las calumnias, escuchar los rechazos de la gente. Y lo hizo por usted y por mí, hermanos. Aleluya. ¿No es eso suficiente como para remover los corazones nuestros y decir, Señor, yo quiero amarte como nunca te he amado antes? ¿No es eso suficiente, amados hermanos, para reconciliarnos con el Señor y decirle, Señor, te amo tanto? Porque solamente por Él podemos llegar a esa cúspide, hermanos. En estos días antes de que nosotros lleguemos al próximo domingo, que celebraremos en Dios mediante en el hotel, haga un inventario usted, hermanos, de todo lo que el Señor le ha dado en este año. Y agradezcale de todo corazón. Y dígale al Señor que usted quiere ser una nueva mujer, un nuevo hombre, que anhela seguir a Él como de lugar, porque Dios se merece todo eso, hermanos. La palabra del Señor continúa y dice en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En medio de ese dolor, de ese sufrimiento, él podía decir, ya basta. Padre, mándame una legión de ángeles y termina con todo y se acabó, no más. Pero él sabía que tenía que terminar su obra, hermanos. Fue como una ovejita al matadero. Enmudeció, que quiere decir silenció, se calló, no habló, no se defendió. Estaba calladito. No decía nada. No decía, yo soy el que soy. Yo soy Dios. No. Porque él entendía que el sacrificio que tenía que hacer era la única forma de darnos salvación eterna. Era la única forma. No había otra forma que usted y yo seamos salvos. Fue como una oveja al matadero.
que no pronunció nada a sus enemigos más secuaces, a sus enemigos más terribles que tuvo ese momento. No dijo nada a nadie. Las únicas palabras que realmente podemos mirar en la cruz es cuando aquel ladrón le dice: de cierto os digo, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Consolidando que después de la muerte había la salvación eterna. Amén. Amados hermanos, escúchenme en esto para terminar el mensaje. Días preciosos tiene el Señor para cada uno de ustedes. Pero hagamos una decisión en lo más profundo de nuestras vidas para amar al Señor como Él se merece. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza que necesitamos. Clamémosle al Señor que Él nos ayude a ser los hijos que Él quiere. Sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Clamémosle en estos días, hermanos, de que cuando somos débiles, entonces fuertes somos en el Señor. Amén. Clamémosle al Señor, hermanos, que no podemos dar un solo paso sin la misericordia de Él. Clamémosle al Señor por nuestras familias, para que derrame de su misericordia, haya santidad, haya salvación. Yo entiendo que nuestras familias necesitan de Cristo, hermanos. Y el único que puede solucionar los problemas de nuestras familias es Él, hermanos. Intercedamos por Él. Pidámosle al Señor. Pero empecemos nosotros pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir los pasos que Él quiere que sigamos, hermanos. No va a haber bendición en nuestras vidas, en nuestras familias, al menos que tomemos una decisión de seguir al Señor como Él quiere. No lo va a haber, hermanos. Pero Dios está recogiendo a su pueblo, unificándonos, perdonándonos, abrazándonos, diciéndonos: tú tienes un futuro, tú tienes esperanza en mí. Por eso quiero pedirles en estos días, hermanos, encárnense en esta prédica, mirando no en lo que yo he dicho, sino en lo que está escrito en la palabra, lo que he mencionado en la palabra, para que ustedes y yo llamemos más al Señor como Él se merece. ¿Podemos hacer eso, hermanos? ¿No escucho un amén? Amén. Amén. Miremos al Señor como Él quiere, hermanos, para que podamos entonces disfrutar lo que el Señor quiso en su vida desde antes de la fundación del mundo. Por eso le escogió a usted y a mí. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que seamos santos y sin mancha. Así dice en Efesios 1:4. Para eso nos escogió. Había un propósito, hay un propósito. Y Él tiene un plan perfecto en su vida, hermanos. Perfecto. Y de ese plan perfecto, aunque no querramos, Él lo va a cumplir, hermanos. Amén. Él lo va a cumplir a como dé lugar, hermanos. Él nos ha demostrado que, siendo Dios, Él le cumple, le guste o no le guste a usted y a mí. Él lo va a cumplir porque Dios nos ama y porque Dios está siempre pensando en nuestras vidas, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, entendemos claramente lo que tú nos dices, que tú sufriste por nuestros pecados, Señor, y que te llevaste todas nuestras rebeliones, Padre, pero nos has dado vida eterna. Queremos en estos días, Señor, ser sensibles, Señor, a tu favor. Queremos ser sensibles a tu amor. Queremos ser sensibles a tu sacrificio, Señor, para entonces con gozo celebrar tu advenimiento, Señor. Por favor, primero lava y limpia nuestros corazones para que tengamos la alegría de decir que estamos celebrando tu nacimiento, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, yo levanto mis manos en este momento para clamarte una bendición especial por esta congregación. Y te ruego, Señor, que derrames tan solamente una gota de tu sangre preciosa en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros estemos lavados y limpiados, Señor. Lava nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que seamos aceptos de participar de la Santa Cena, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Leti y mi hermana Wanda que pasen adelante ayudando a
compartir la Santa Cena, por favor. Hermana Wanda, ore, por favor. Sí. Buen Padre, buen Dios, gracias Señor por permitirnos estar aquí en tu casa en este día, Señor. Gracias Señor por recordar ese sacrificio inmenso que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, que gracias a ellos tenemos salvación y esperanza, Señor. Gracias Señor porque te diste allí, Señor, por ese gran amor incondicional por nuestras vidas, Señor, salvándonos. Gracias Señor porque este es el regalo más precioso, Señor, que todo ser humano ha podido recibir, Señor, la salvación, el perdón a nuestros pecados. Señor, que siempre, siempre en nuestras vidas recordemos esto, que sea parte de nuestras vidas como hijos tuyos, Señor, el tener un corazón agradecido por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. En estos momentos pido, Señor, que me perdones, Señor, de todo pecado, de toda inmundicia, Señor, y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos participar, Señor, agradándote a ti, Señor, en recordación de ese sacrificio tan inmenso que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Jamás podremos entenderlo, Señor, por ese amor tan incondicional, Señor, que no nos merecíamos. Nadie lo ha merecido, pero tu amor se expresó y se sigue expresando, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Oh Señor Padre Santísimo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esas palabras que hemos oído de ese sacrificio tuyo, Señor. Sí, Señor. Que diste tu vida, Señor, que diste tu cuerpo, tu sangre, Señor, por nosotros, Señor. Padre Santo, tu cuerpo fue partido, tu sangre fue derramada, Señor, en esa cruz, Señor, por la vida de nosotros, porque nos rescataste, Padre Gracias, Santo. Señor. Te damos gracias que podemos sentir, Señor, con este vino que representa tu sangre, Señor, a través de nuestras venas, Padre, haciéndonos criaturas nuevas, Padre Santo. Te damos gracias por ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mientras empezamos el compartimiento de la Santa Cena, vamos a tomar un par de minutos para que todos estemos a cuentas con el Señor y nos fortalezca al compartir la Santa Cena. Todos de pie, por favor. Clámele al Señor en este día lo que más anhela en su vida. El Señor está aquí y nos va a dar la petición de nuestro corazón.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Prosiga, por favor. Padre bendito de la gloria, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por haber perdonado nuestro pecado y por habernos dado esperanza de vida, Señor. Padre Santo, derrama de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor en cada uno de tus hijos que estamos aquí presentes, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho esa provisión espiritual que tanta falta nos ha hecho, Padre. Te adoramos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.